Buenas noches a cada uno, a todos los que se han conectado en este día. Hoy vamos a tratar de meditar en este tema que ha sido titulado El cristiano no se enreda en la política. El cristiano no se enreda en la política. Es un tema vigente en este tiempo en el cual vivimos convulsiones sociales en muchos países. Pero nos vamos a comenzar preguntando si había corrupción en el tiempo de Jesús. ¿Oprimían los gobernantes de esa época al pueblo judío? ¿Existían injusticias sociales? ¿Abusaban los líderes políticos de su poder? ¿El Imperio Romano cargaba con impuestos a los habitantes de Palestina? ¿Le imponía Roma políticos de su agrado a la nación de Jesús? Nos preguntamos también si había descontento entre la población en esa época. Bien, ante los abusos de los gobernantes en el mundo actual, será contra la voluntad de Dios que un cristiano se involucre en la política para propiciar cambios. La Iglesia del Señor, los miembros de la Iglesia del Señor, deben alinearse con la izquierda o con la derecha. ¿Con qué ideología política? Nos preguntamos también si la política es la herramienta que le da Dios a su pueblo para luchar en este mundo contra la maldad. Y pensemos, ¿qué pensará Jesús cuando los cristianos se enredan en pleitos al defender posiciones políticas o a un determinado candidato a la presidencia de una nación? Vamos a meditar en tres aseveraciones, tres respuestas para esta situación de que el cristiano no se enreda en la política. Primero, vamos a pensar en que el cristiano no se enreda en la política porque Jesús no militó en la política. ¿Qué es militar? Militar es pertenecer a un partido político, a un grupo o a un movimiento y defender sus ideas. Cuando decimos entonces que Jesús no militó en la política, esta es la definición que tenemos en mente. Para este primer punto, esta primera aseveración o afirmación de por qué el cristiano no se enreda en la política, vamos a pensar en tres puntos. Primero, que Jesús no se afilió a ninguna facción política de su tiempo. Su propósito no era predicar el nacionalismo judío, sino el evangelio del reino. Además, Jesús no comenzó una lucha por la independencia política de su nación, que estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Y luego veremos que su ejemplo nos obliga a no militar en la política. Y el apóstol Pablo nos recuerda que el soldado de Jesús no se enreda en los asuntos de la vida civil. Vamos pues a nuestra primera parte. Cuando decimos que Jesús no se afilió a ninguna facción política de su tiempo, sabemos que en el tiempo de Jesús habían muchas facciones políticas. ¿Habían políticos en el tiempo de Jesús? Claro que sí. ¿De repente la política era corrupta en ese momento? Sí, también. Pero el propósito de Jesús no era predicar el nacionalismo judío o la independencia de la nación judía del yugo de Roma, sino que su propósito era predicar el evangelio del reino. Mateo 4, versículo 3, nos recuerda Mateo que Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Además, Lucas también nos dice estas palabras de Jesús: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. ¿Por qué?
porque para esto he sido enviado. Claramente Jesús está mostrando cuál era su propósito al venir al mundo: predicar el evangelio del reino, porque para ello había sido enviado. Pero también Marcos nos comparte lo siguiente, lo mismo que dijo Jesús: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Ya sabemos que era predicar el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque para esto he venido. Identificamos el propósito de Jesús. Aún en una sociedad convulsionada por las injusticias sociales, convulsionada por los movimientos independistas, convulsionada porque se levantaban muchos caudillos intentando ser los redentores o los salvadores del pueblo judío, pero Jesús tiene bien definida y bien claro su propósito, que es predicar el evangelio del reino, porque para ello había sido enviado. Aunque había muchas facciones políticas en el tiempo de Jesús, él no militó en ninguna, no se asoció a ninguna, no se plegó a ninguna de esas facciones políticas que existían en su momento. Jesús vino al mundo para predicar el evangelio del reino y redimir al mundo del pecado. Ahora, Jesús no comenzó una lucha por la independencia política de su nación, que estaba bajo el poder del Imperio Romano. Esto nos ayuda a ver por qué el cristiano no debe enredarse en la política. Porque tenemos el ejemplo de Jesús, que él no comenzó una lucha por la independencia política de su pueblo. Entendemos que su nación estaba bajo el yugo del Imperio Romano, y no era un yugo fácil, era difícil. Había muchas injusticias sociales, había pobreza, había muchas de las situaciones sociopolíticas que muchos enfrentamos hoy día también en nuestro mundo o en nuestros propios países. Aunque los líderes religiosos, políticos y parte del pueblo lo acusaron de ser un opositor a Roma, lo acusaban de eso a Jesús, de ser un opositor que se estaba oponiendo al régimen imperante en ese momento, que era el romano. Sin embargo, cuando se lo llevaron a Pilato, él dijo estas palabras a estos líderes religiosos, líderes políticos y también una parte del pueblo, que según el versículo 13 del capítulo 23 de Lucas, lo acusaban de estar, de ir contra el imperio de Roma. Pilato dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Está claro Pilato diciendo cuál es la acusación por la cual habían llevado a Jesús: perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Jesús no era culpable de sedición. ¿Qué era la sedición o qué es la sedición? Es el alzamiento violento contra la autoridad o el orden establecido de un país o de una nación. Contrario a Barrabás, que Barrabás sí se había levantado en contra de Roma, motivado por los ideales políticos. Así que cuando Pilato enfrentó ante el pueblo judío, ante los líderes religiosos también, a Jesús y a Barrabás, pues ellos, según Lucas 23, versículos 18, 19 y 25, comenzaron a gritar que se quedara con Jesús y suéltanos a Barrabás. ¿Qué había pasado con Barrabás? Dice Lucas que había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad, se había levantado. Y las motivaciones para la sedición eran motivaciones políticas, pero además pesaba sobre él un homicidio. ¿Qué hizo Pilato cuando le gritaron que le soltaran a Barrabás y mantuviera preso a Jesús? Pues le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio,
a quien habían pedido y se entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Hermanos y hermanas, decimos que Jesús no lideró un movimiento político contra el Imperio Romano y sus gobernantes. Muchas veces lo acusaron a Jesús de levantar al pueblo contra los gobernantes, contra el imperio, contra la política que gobernaba en ese momento. Habían caudillos como Barrabás, habían personas como Barrabás que tenían fuerte ese nacionalismo judío y buscaban por medio de las armas, de la violencia, de la sedición y de los levantamientos, cambiar, ¿verdad? Y volver a liberar a Israel y convertirla en un estado independiente, libre del yugo de los romanos. Si la misión de Jesús hubiera sido combatir y sacar del poder a los gobernantes corruptos de su tiempo, ¿cree que lo hubiera hecho? ¿Habían gobernantes corruptos en el tiempo de Jesús? Claro que sí. ¿Tenía Jesús el poder y la capacidad, si ese hubiera sido su propósito, de cambiar a los gobernantes, de tomar su lugar y gobernar este mundo? Claro que sí, lo hubiera hecho. Dice Mateo 26, versículos 51 al 53. ¿Qué nos cuenta Mateo? Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y la pregunta que hace Jesús: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? No de hombres, de ángeles. Podía pedirlo Jesús. Si su misión, si su propósito hubiera sido político, tenía todo para llevar a cabo esa misión. Sin embargo, ya vimos que Jesús no comenzó una lucha por la independencia política de su pueblo. Y para finalizar en este primer punto, diremos que el ejemplo de Jesús nos obliga a nosotros a no militar en la política. Pensemos en lo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2, los versículos 3 y 4. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Vemos las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, donde le dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Qué vemos? El cristiano ha sido reclutado por Cristo. Por lo tanto, no debe enlistarse o ponerse al servicio de un partido político o de una ideología política. El soldado, cuando es reclutado, está al servicio de quien lo reclutó y debe defender y está a ese servicio y sigue esa ideología militar. El cristiano, pues, como soldado, está haciendo la comparación Pablo, ha sido reclutado por Cristo. Y como su fidelidad se debe a aquel que lo ha reclutado, por lo tanto, no debe enlistarse, no debe ponerse al servicio, no debe defender un partido político, no debe defender una ideología política porque va en contra de aquel que lo ha tomado por soldado. Enredarse es involucrarse en. Involucrarse en. Pensamos, el cristiano tiene, mis hermanos, tiene que
concentrarse en su misión, no debe involucrarse en asuntos de la vida como los movimientos de oposición al gobierno. Ese no es su trabajo, no tiene que enredarse en ello. ¿Por qué? Porque lo distraen de su misión verdadera como soldado de Cristo. Cuando el cristiano se enreda en los negocios de esta vida, como por ejemplo en las ideologías políticas, en el proselitismo político, en el afán y en la lucha por cambiar gobernantes o en la oposición a un gobierno, sea este de derecha o de izquierda, el cristiano entonces pierde el objetivo y pierde su misión como soldado de Cristo. Por el ejemplo de Cristo, los cristianos no estamos autorizados para ser activistas políticos o enredarnos en proselitismo, cualquiera sea la ideología. Un correligionario, uno que defiende una ideología política, entonces un correligionario, ¿a quién le debe lealtad? A la ideología de su partido. Por eso el cristiano no debe enredarse en la política, porque ya tenemos el ejemplo de Jesús. Nuestra misión es diferente, nuestro propósito es diferente, nuestro trabajo es diferente a aquellos que no son cristianos. Segundo, el cristiano no se enreda en la política porque pertenece a un reino espiritual. Pertenece a un reino espiritual. Pertenece. ¿Qué es pertenecer? Es ser parte integrante de una cosa. Esta palabra, la última parte de la palabra pertenece, esta así como ese o ser, se refiere a acciones que duran en el tiempo. Entonces, el cristiano pertenece a un reino espiritual y pertenecer es una acción, es un estado que dura en el tiempo, que perdura en el tiempo. Para esta segunda aseveración o esta segunda afirmación de que el cristiano no se enreda en la política porque pertenece a un reino espiritual, vamos a ver también tres apartados. El primero es que los redimidos por la sangre de Cristo han sido librados del poder de las tinieblas y han sido trasladados por Dios al reino de su Hijo amado. Segundo, los que habitan en este reino espiritual no deben involucrarse en las luchas ideológicas, porque hacerlo es traspasar los límites marcados por Dios. Y nuestro segundo punto para sostener esta segunda afirmación es que el cristiano no debe, nunca debe olvidar que ahora su ciudadanía está en el cielo. Por lo tanto, no se enreda en luchas para cambiar gobiernos o elegir gobernantes que están bajo la influencia de una ideología terrenal. Vamos a nuestros puntos. Primero, pensemos en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Todos los cristianos necesitamos mantener en nuestra mente este versículo. Tiene que ser un versículo que debe estar en nuestra vida a diario. Debe estar grabado en nuestra mente. Así como estaban grabados los mandamientos primeros en piedra. Colosenses 1:13 dice el apóstol Pablo que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Veamos con detenimiento. Dios nos ha librado ¿de qué? De la potestad, del poder de las tinieblas. ¿Y qué ha hecho? Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros como cristianos antes estábamos bajo el poder o la potestad de las tinieblas. ¿Pero qué pasa? ¿Qué hizo Dios? Bueno, Dios nos trasladó. Ahora nosotros como cristianos estamos en el reino de Cristo. Observe que la escritura habla de trasladar, cambiar de un lugar a otro. Por lo tanto, el cristiano ahora está comprometido ¿con quién? Con el poder de las tinieblas, con las luchas ideológicas, con sacar a gobernantes del poder, con involucrarse en movimientos de oposición a gobiernos, sean de derecha o sean de izquierda.
No, ahora el cristiano está en otra esfera, está en otro plano. Ahora pertenece al reino de Cristo. Su naturaleza es diferente. Ahora el cristiano está comprometido ¿con quién? Con el reino de Cristo. Ya no está comprometido con una ideología política, ya no está comprometido con un líder político que promete que va a cambiar el mundo, que va a erradicar la pobreza, que va a erradicar la corrupción, que va a ser el mejor gobernante de todos los tiempos. No, ahora el cristiano está comprometido con el reino de Cristo, está comprometido con la misión del reino de Cristo, está comprometido con el propósito del reino de Cristo, está comprometido con el trabajo del reino de Cristo, está comprometido a militar en el reino de Cristo y no debe salirse de estos límites del reino de Jesús. Como veremos más adelante, pues la causa del reino de Cristo no es política. Luego, pensamos en Juan capítulo 8, versículo 36, para mostrar que el cristiano no se enreda en la política porque pertenece a un reino espiritual. Jesús mismo lo dijo aquí en Juan 18, 36. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Jesús pudo haberse convertido en un líder político, sí pudo. No solo tenía servidores humanos, sino, como mencionamos ya, legiones de ángeles. Podría pedirle al Padre para que pelearan con él y no fuera entregado y no fuera matado. Sin embargo, como vemos claramente, su reino no es de este mundo. Aunque está en este mundo, pero su reino no es de este mundo. Como ya nos lo aclaró Pablo también, fuimos nosotros trasladados a este reino de Cristo que no es de este mundo, el reino espiritual bajo el cual ahora estamos. El reino de Jesús no tenía ni tiene trasfondo político de ninguna manera. El reino de Jesús no era un sistema político para funcionar en este mundo. No era un reino para establecerse con violencia ni por medio del derrocamiento de los reinos, de los gobiernos, de los líderes existentes en aquel momento. Si Jesús hubiera querido cambiar y asumir el poder político del mundo, ¿lo hubiera hecho? Lo hubiera hecho. No hubiera rechazado esta oferta de Satanás que encontramos en Lucas capítulo 4 versículos 5 al 7. El diablo le llevó a Jesús a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Ahí tiene usted el panorama. Y le dijo entonces el diablo al mostrarle todos los reinos de la tierra: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Todos serán tuyos. Si el propósito de Jesús hubiera sido político, aquí estaba la oportunidad. Nos preguntamos, después de leer Lucas 4, versículos 5 al 7, si Jesús hubiera querido cambiar y asumir el poder político, ¿lo hubiera rechazado? ¿Hubiera rechazado esta oferta? ¿Se imagina cuántos cambios y cuánto bien hubiera logrado Jesús en favor de los menos favorecidos, de los pobres, de los marginados socialmente, de aquellos que no tenían las mismas prebendas de las clases fuertes del tiempo de Jesús? ¿Cuánto bien hubiera hecho Jesús si hubiera sido un político y hubiera tomado las riendas del poder de este mundo? ¿No revela esta porción de la Escritura que la misión de Jesús no era sociopolítica? Muy bien. Un versículo más. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. ¿Qué dice Juan? Sabemos que somos de Dios. Ahí está la pertenencia.
Sabemos que somos de Dios, sabemos que estamos en el reino de Cristo, sabemos que hemos sido trasladados del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Sabemos que somos parte del reino que Jesús dijo que no es de este mundo. ¿Y qué pasa con este mundo? El mundo entero, dice Juan, está bajo el maligno. La Nueva Versión Internacional dice que el mundo entero está bajo el control del maligno. ¿Cómo sabemos que somos de Dios? Aquí está. Porque estamos en el reino de Cristo. Porque hemos sido trasladados al reino de Cristo. Por eso sabemos que somos de Dios. Por lo tanto, los cristianos no están para elegir a los gobernantes de este mundo que está bajo el control de Satanás. Involucrarse en la política, involucrarse en el proselitismo político, involucrarse en la oposición, involucrarse en defender ideas políticas, involucrarse en levantar la bandera de un candidato político con la ideología, sea de izquierda o sea de derecha, sea de extrema derecha, sea de centro izquierda o centro derecha, cualquiera que sea su ideología, traspasa los límites del reino de Jesús. Y los que están en el reino de Jesús deben saber que son de Dios, porque están en el reino de Cristo. Así, hermanos, pasamos a lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3 y el versículo 20 para finalizar nuestro segundo punto. Del cristiano no se enreda en la política porque pertenece a un reino espiritual. Y como hombre y como mujer que pertenece al reino espiritual, su ciudadanía ahora está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Los que pertenecen a este reino ahora tienen su ciudadanía en el cielo. Dijo Pablo en el versículo 20 de este mismo capítulo de Filipenses 3, que hay algunos que solo piensan en lo terrenal. Muchos cristianos se involucran en la política. Muchos se bajan el canasto en las redes sociales y usted puede ver insultando al gobernante, insultando a sus oponentes políticos, los de izquierda contra los de la derecha contra la izquierda, y muchos cristianos se involucran en ese juego, pero en realidad su ciudadanía no está en este mundo. Los cristianos ya no somos ciudadanos de este mundo. ¿Qué significa, hermanos? Que ya no debemos pensar como salvadoreños, como hondureños, como estadounidenses, como mexicanos, como guatemaltecos, venezolanos, peruanos o cubanos, sino que debemos pensar como ciudadanos del cielo. Debe ser diferente nuestra mentalidad. No vamos a defender una ideología, no vamos a hacer proselitismo. Los que tienen su ciudadanía en el cielo, por lo tanto, no dan su voto o aprobación a ideología de izquierda o de derecha, que al fin y al cabo solo son un cúmulo, un montón de ideas terrenales. Sean estas de izquierda o de derecha, cualquiera que sea la ideología. Finalmente, el cristiano no se enreda en la política porque traiciona su vocación. ¿Qué es traicionar? Es quebrantar la fidelidad o lealtad que se le debe a una persona o cosa. Nosotros le debemos nuestra fidelidad o lealtad a una persona. Ya sabemos quién es. Nosotros le debemos nuestra fidelidad también a algo que es una cosa, que es viviente, y esto es el reino de Cristo, o sea, la iglesia del Hijo amado de Dios. Para esta tercera aseveración, vamos a pensar también en tres apartados. El primero, la vocación del cristiano no es política. Así como Jesús no traicionó su vocación, que era predicar el evangelio del reino, el seguidor de Cristo debe enfocarse en su llamamiento.
Segundo, su vocación es el sacerdocio y testificar de Cristo. Enredarse en el proselitismo político traiciona el oficio al cual ha sido llamado el cristiano. Finalmente, los apóstoles, vamos a ver que no cambiaron su llamamiento en el reino de Cristo. Los apóstoles no contaminaron sus discursos y sus predicaciones con ninguna ideología política. No contaminaron sus discursos o sus predicaciones con ataques a los gobernantes de turno. Se mantuvieron al margen de los intentos también por cambiar el sistema político de su época. Vayamos pues. Primero, diremos que la vocación del llamamiento del cristiano no es política. En Efesios capítulo 4 y el versículo 1, el apóstol Pablo dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice la versión Palabra de Dios para Todos: yo, Pablo, preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de acuerdo con el llamamiento que recibieron de Dios. Usted y yo, mi hermano y mi hermana, tenemos una vocación. Hemos recibido un llamamiento y nuestro llamamiento no es involucrarnos en la política. Nuestro llamamiento no es a enfrentarnos, a enfrascarnos luchas viscerales con los de izquierda o con los de derecha. No es involucrarnos a despotricar contra los gobernantes. ¿Hay injusticias? Claro que hay injusticias. ¿Hay corrupción? Claro que hay corrupción. Sin embargo, nosotros tenemos la mente clara y la visión de que necesitamos en todas las esferas de nuestra vida andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados por Dios. Siempre el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 27, dice lo siguiente: que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Oiga, usted y yo tenemos que comportarnos de una manera específica, en privado, en público, en el mundo virtual, donde sea. Debemos comportarnos como es digno del evangelio de Cristo. ¿Haciendo qué? Combatiendo unánimes por la fe del evangelio. No combatiendo por una ideología política, no combatiendo por un movimiento político o un líder político, lo cual no es comportarse como es digno del evangelio de Cristo. Si hacemos eso, no nos estamos comportando como es digno de la vocación a que hemos sido llamados. No nos estamos comportando como es digno del evangelio de Cristo. Nuestro combate, nuestra lucha, unánimes, juntos, unidos, es por la fe del evangelio. No es por cambiar las instituciones políticas, sociopolíticas de este mundo. No es para votar gobiernos, no es para cambiar gobernantes, no, es combatir por la fe del evangelio. También Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 12 le dice: y os encargábamos, les recuerda, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Qué ideología política deben defender los que han sido llamados por Dios a su reino? ¿Derecha, izquierda, socialismo, comunismo, la ultraderecha, nazismo? ¿Qué ideología? Nos llamó a su reino. Por lo tanto, no debemos salirnos de los límites del reino a que hemos sido llamados. Si nos involucramos en eso, no andamos como es digno de Dios. Finalmente, segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 10, dice lo siguiente: por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué dice? Procurad, ¿qué cosa? Hacer firme, ¿el qué? Vuestra vocación y elección. Nuestra vocación es diferente a la del mundo.
Nuestra vocación es diferente a los que militan en un partido político. Nuestra vocación y elección es diferente a aquellos que defienden a un candidato político, a aquellos que se han entregado a una forma de doctrina política. Es diferente. La vocación, el llamamiento del cristiano no es político, y con estos 3 versículos de Pablo y 1 de Pedro hemos tratado de aclarar este asunto. Luego, la vocación del cristiano, ¿cuál es? Su vocación es el sacerdocio y testificar de Cristo. Por eso decimos que aquel que se involucra en la política traiciona su vocación, porque esa no es su vocación. Su vocación no es luchar contra los gobiernos. Su vocación no es buscar los cambios en las estructuras políticas de sus naciones o de su país. No, su vocación, hermano, su vocación, hermana, es el sacerdocio y testificar de Cristo. Pedro dijo en la primera carta que escribió en el capítulo 2 y el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes del candidato que a usted más le gusta, para que anuncie las virtudes de la derecha, para que anuncie las virtudes de la izquierda, no, para que anuncie las virtudes, las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es nuestra vocación, el sacerdocio, real sacerdocio, y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Luego en Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Primero, estos que son hermanos a la vez son santos. Dice, por tanto, hermanos santos. O sea que estos que son hermanos también son santos. ¿Qué significa santos? Separados del sistema de vida del mundo, separados para Dios. Somos hermanos santos, estamos separados del mundo, de la vida del mundo. Por eso no nos enredamos. ¿Cuál es la procedencia y la orientación del llamamiento de los santos? Es un llamamiento celestial. No es terrenal, no es mundano. Por lo tanto, los cristianos no se involucran en la política porque cuando lo hacen están traicionando este llamamiento celestial. Además, nosotros estamos bajo, como sacerdotes, estamos bajo el sumo sacerdote de nuestra profesión, que es Cristo Jesús, y no debemos traicionar a nuestro sumo sacerdote. Finalmente, en Hebreos capítulo 4 y el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. Hermano, hermana, los cristianos que se involucran en la política van a tener dificultades para ganar a sus adversarios políticos a la causa de Cristo. Cuando nos sintamos tentados a enredarnos en las ideologías, en las luchas políticas, en gastar nuestras fuerzas, en forzar cambios sociopolíticos, consideremos a nuestro apóstol y sumo sacerdote y retengamos nuestra confesión de fe. Retengamos nuestra profesión. Somos real sacerdocio. No nos involucramos en estos movimientos terrenales. Los apóstoles no cambiaron su llamamiento en el reino de Cristo. Los apóstoles no traicionaron su vocación, no cambiaron su llamamiento en el reino de Cristo. En Hechos capítulo 4, versículo 13 al 29, ahí encontramos a Pedro y a Juan viviendo algunas circunstancias adversas por predicar a Jesús,
por predicar el nombre de Jesús. En ese momento que los capturan, dice el versículo 18, no vamos a leer todo, solo algunos versículos, dice, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Sin embargo, ¿qué dijeron ellos? Según el versículo 20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los apóstoles se movían en un mundo difícil, en un mundo complicado, no solo en el plano religioso, también en el plano político. Fueron vistos muchas veces como sediciosos, como que soliviantaban, levantaban al pueblo. Sin embargo, ellos no traicionaron su vocación. No se involucraron con ninguno de los movimientos políticos de aquel momento, de la época que a ellos les tocó vivir. No se alinearon a ninguna ideología política, sino que en lo que pensaban, según el versículo 9, ¿qué pensaban? Señor, le decían a Jesús, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen ¿qué? Tu palabra. Tu palabra. Hay cristianos que son buenos para insultar a los políticos. Hay cristianos que tienen grandes argumentos y saben hablar cuando están involucrados en la política. Sin embargo, no tienen el denuedo para hablar de Jesús, para hablar del reino de Cristo, para hablar del evangelio de Cristo. Traicionan su vocación a la cual han sido llamados. En Hechos capítulo 5, versículo 27, también encontramos a los discípulos. Hechos capítulo 5, versículo 29 en adelante. Aquí está mal la cita, pero es el versículo 29 en adelante. Cuando a los apóstoles que habían estado encarcelados, ahí estaba Pedro, Juan, y por obra milagrosa salen, le dicen a ellos, los interpelen, los enfrentan. ¿No les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? ¿Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina? No era proselitismo, no era con una ideología política, no, con vuestra doctrina, la doctrina de Cristo. Dice, les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre. Pero ¿qué decían ellos? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, según el versículo 29. Y ahí transcurre toda aquella situación cuando Gamaliel le dice, ok, tengamos cuidado, porque si esto es de Dios, no lo vamos a poder destruir. Acuérdense que se levantaron ya muchos diciendo esto y lo otro, y jalaron a un montón de pueblo, y después fueron desperdigados, y fueron derrotados, fueron vencidos, fueron capturados por el Imperio Romano. No lograron hacer nada. Entonces, dice el versículo 40, que después de azotarlos, les intimaron que ya no hablaran en el nombre de Jesús. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Qué hacían? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mantuvieron su vocación, no cambiaron su vocación en el reino de Cristo. Se mantuvieron firmes. Cuando Pablo, en este caso ahora, cuando Pablo habló ante los gobernantes, no se presentó ante ellos con un discurso lleno de ideología política, sino que aprovechó la oportunidad para testificar de Cristo. En Hechos capítulo 26, versículo 27 al 29, cuando Pablo estaba ante el rey Agripa, le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. No se entró en discurso en las injusticias que hacían los gobernantes, en Agripa o en Festo, que también ahí estaba escuchando. No aprovechó para sacarle a Festo los trapitos al sol de sus relaciones ilícitas sexuales. No, aprovechó para testificar de Cristo.
No llenó su discurso con descontento social, con insultos ideológicos, de ninguna manera. Mantuvieron su vocación. Nosotros tenemos que mantener también nuestra vocación, que es testificar de Cristo y aprovechar toda oportunidad ante quien quiera que sea. A Pablo un tribuno lo confundió con un hombre que había comenzado una rebelión contra Roma, según Hechos 21:38. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto 4,000 sicarios? No era Pablo, lógicamente, porque Pablo no estaba involucrado en los movimientos políticos de aquel momento. Pablo no estaba involucrado en jalar personas para buscar instaurar el reino terrenal en Israel. Pablo no era parte de un movimiento para levantarse contra el imperio romano, contra el yugo del imperio romano, que cometía muchas injusticias, altos impuestos, mucha corrupción, desatención al pueblo que realmente necesitaba. Y en ese momento el centurión lo había confundido y dice, pero no eres ese hombre, ese egipcio. Claro que no era Pablo, ¿verdad? Porque la misión de Pablo no era esa. Aunque la situación política y social era crítica, Pablo y los demás cristianos no se enredaron en los movimientos políticos de la época. Tampoco, como ya dijimos, participaron en las rebeliones que luchaban contra el poder político de Roma. Hermanos, vamos a concluir en este estudio de esta noche. El cristiano no se enreda en la política por el ejemplo de Jesús. No se enreda en la política porque pertenece a un reino espiritual y porque hacerlo va en contra de la vocación a la cual ha sido llamado por Dios. El cristiano no se enreda en la política porque su misión no es cambiar gobernantes, sea esto por la vía de la insurrección o por el sufragio o el voto. La misión del cristiano no es erradicar la pobreza, la injusticia social o el abuso de los políticos, es proclamar la misericordia de Dios, según Hechos capítulo 1, versículo 8. Debemos acordarnos de los pobres y los necesitados, claro que sí, pero no como una actividad política, no bajo la demagogia de una ideología política, sea de derecha o de izquierda, sino como una obra mandada a quienes pertenecemos al reino de Cristo. Hebreos 13:16 y Gálatas 6:10 nos ayudan en este aspecto. Los políticos y los gobernantes del mundo nunca han erradicado la pobreza o la injusticia social, jamás lo han logrado. Por eso no nos involucramos en ello. El pecado, mis hermanos, no se resuelve creando leyes en los congresos de las naciones, en los congresos de nuestros países, leyes contra el aborto o leyes contra los matrimonios entre personas del mismo sexo. No, solo el evangelio de Cristo tiene poder para cambiar al ser humano y liberarlo del pecado. Ninguna ideología política, ninguna estructura política, ninguna ley en el mundo tiene ese poder, solo la ley de Cristo. Las leyes creadas por los políticos no son el arma para combatir el pecado, para combatir el aborto, para combatir los matrimonios entre personas del mismo sexo y otras clases de pecados. No, es el evangelio de Cristo. Ese es el arma que usamos. Finalmente, los cristianos no estamos para trastornar al mundo con ideologías políticas. Los cristianos estamos, usted y yo, para trastornar al mundo, si eso es lo que queremos hacer, con el evangelio de Cristo.